compartan, por favor, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de la fisiología, ya siguiendo nuestros temas del sílabo. Hoy día nos toca hablar de la fisiología renal, ¿ya? Entonces vamos a hablar del funcionamiento del riñón, del funcionamiento de las nefronas. En relación a la fisiología renal, las funciones más importantes del sistema urinario es pues controlar la concentración y el volumen sanguíneo, ¿ya? Regular el pH de la sangre, eliminar sustancias tóxicas de la sangre, manteniendo un equilibrio interno del organismo, ¿no? Eso se llama homeostasis, ¿no? El equilibrio que hay en el organismo se llama homeostasis, ¿no? Entonces, para que haya esta homeostasis, se tienen que extraer sustancias de la sangre. Estas sustancias pueden ser tóxicas, ¿no? Y devolver al organismo las sustancias necesarias, ¿no? Entonces, el riñón va a tener esa función, ¿no? La función de excreción de las sustancias de desecho y la reabsorción también a ese nivel de algunas sustancias que nos pueden servir, ¿ya? Entonces, en este sentido, esa forma de excreción de sustancias de desecho se va a dar pues mediante la formación de la orina, ¿no? Que comprende la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular y la excreción finalmente, ¿ya? Entonces, la primera parte, que es la filtración glomerular, se da en el corpúsculo renal, ¿no? En esta parte. Acá tenemos el dibujito. En esta parte del glomérulo, ¿no? Del corpúsculo renal, se va a dar la filtración glomerular, ¿ya? Y en el resto de los túbulos se van a dar las otras funciones del riñón, ¿ya? La reabsorción, donde va a haber, pues, sustancias que van a regresar a la sangre, mira, a los capilares, ¿ya? Entonces, mediante la reabsorción va a haber algunas sustancias que van a retornar a la sangre y también a nivel de los túbulos se va a dar la secreción, ¿no? Sustancias que van a ir a esa luz tubular, no por acá, sino mediante los túbulos, una secreción de algunas sustancias a la luz tubular, ¿ya? Y finalmente, la excreción de la orina. Entonces, el riñón va a tener la función, pues, de la eliminación de los productos por la orina, ¿no? Eliminación de productos de desechos por la orina, ¿no? Mediante el filtrado de productos y toxinas de la sangre. Acá se van a eliminar desechos metabólicos y sustancias extrañas químicas y fármacos, ¿ya? También nuestro riñón, mediante sus funciones, va a poder regular el agua, el equilibrio de iones orgánicos, la osmolaridad y el equilibrio ácido-base. Ya este equilibrio ácido-base vamos a ver cuando veamos la parte de análisis de gases arteriales, vamos a ver pues que este equilibrio ácido-base se mantiene gracias al riñón y gracias a los pulmones, ¿no? Mantienen este medio interno. Entonces, el riñón va a regular la volemia, la cantidad de líquido en la sangre, va a regular la composición de iones en la sangre, ¿no? Como el sodio, potasio, calcio, cloruro, ¿no? Fosfato. Eh, También el riñón va a mantener un pH sanguíneo en valores normales, ¿no? Esto mediante la excreción de iones hidrógeno hacia la orina y la conservación, pues, de iones bicarbonato, ¿no? Entonces, esto va a intervenir para amortiguar los hidrogeniones de la sangre y mantener constante, pues, el pH sanguíneo, ¿no? Un pH entre 7,35 y 7,45, ¿no? Ese es el valor normal del pH para poder conservar un medio interno adecuado, ¿ya? El mantenimiento de la osmolaridad de la sangre. ¿Cómo mantiene el riñón la osmolaridad de la sangre? ¿No? Cuando ustedes llevaron los cursos anteriores de fisiología, ¿no? Bioquímica, ahí pudieron ver que la osmolaridad pues depende de la cantidad de solutos y de la cantidad de solvente, ¿no? Entonces, lo que hace el riñón es regula la pérdida de agua y la pérdida de solutos en la orina, ¿no? Se mantiene una osmolaridad sanguínea relativamente constante.
¿ya? El riñón además también va a participar en la producción de hormonas y también enzimas, ¿ya? Mediante esto también puede pues, regular la presión arterial mediante la renina, que es una enzima, ¿no? Que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, el aumento de esta enzima renina se va a asociar al aumento de la presión arterial, ¿ya? El riñón también va a tener pues una función endocrina mediante la producción de la hormona eritropoyetina que estimula la producción de eritrocitos, ¿no? O mediante la formación del calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D que participa en la regulación de la homeostasis del calcio. Entonces, es así, pues, que si nosotros tenemos un paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, ¿no? No solo se va a perder la función de eliminar los productos o las toxinas de la sangre mediante la orina, sino también se van a perder estas funciones hormonales, ¿no? Y el paciente con falla renal crónica, vamos a tener que darles estos suplementos, ¿no? El paciente, si ustedes han visto pacientes con hemodiálisis o tienen algún familiar en hemodiálisis, van a darse cuenta pues que este paciente usa calcitriol, ¿no? De forma complementaria, suplementaria, se le da suplementos de calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, porque en el paciente que está en diálisis, que tiene dañado el riñón, también pues se va a perder esta función de producción de hormonas y enzimas, ¿no? Al paciente en diálisis también se le da pues eritropoyetina, ¿no? Para que haya pues la producción de eritrocitos, ¿no? El paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Estadio 3, estadio 4, va a tener también una anemia normocítica normocrómica, ¿no? Una anemia de enfermedad crónica que se va a presentar justamente pues por este déficit de esta hormona, ¿no? Entonces hay que darle el suplemento al paciente para de alguna forma pues mejorar los niveles de hemoglobina que el paciente tiene. ¿Ya? El riñoncito también va a participar en la gluconeogénesis, ¿ya? Manteniendo una glucosa adecuada, ¿no? El riñón va a utilizar el aminoácido glutamina para la formación de glucosa, ¿ya? Y luego liberar la glucosa hacia la sangre y poder mantener una glicemia adecuada, ¿ya? Si bien es cierto, no es el órgano que realiza principalmente la gluconeogénesis, va a haber otros como el hígado, pero también este pues colabora, ¿no? Colabora, ayuda, ¿ya? Entonces, habíamos estado hablando justamente de estas funciones del riñón, ¿no? Tenemos la filtración glomerular, acá se filtra el plasma desde el glomérulo, ¿no? Hacia la cápsula de Bowman. Ya, entonces la sangre va a llegar por la arteriola eferente hacia el glomérulo y por diferencia de presiones, el plasma atraviesa la membrana del endotelio capsular y se filtra hacia la cápsula de Bowman. El filtrado glomerular tiene una composición semejante al plasma, pues, ¿no? Porque está saliendo de ahí, ¿no? Se está filtrando con excepción que no presenta proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas van a ser demasiado grandes, ¿no? Y no van a poder, no van a atravesar esa membrana, ¿ya? El producto resultante se denomina ultrafiltrado, ¿ya? Entonces, cuando tenemos acá, hablamos de la filtración glomerular, vemos pues que la filtración glomerular va a ser un ultrafiltrado de plasma, ¿no? Que viene de la arteriola aferente. Entonces, lo que tenemos en el vaso sanguíneo va a ser igual a lo que tenemos en el glomérulo, con excepción de que por esta membrana, ¿no? No van a pasar las proteínas, van a haber una serie de obstáculos que van a evitar la filtración de proteínas, ¿no? Entonces, si nosotros observamos proteínas acá en la orina, nos va a indicar pues que ya hay una alteración en el filtrado glomerular. Entonces, para poder entender mejor esta parte, tienen que conocer muy bien las funciones del riñoncito, las funciones de la nefrona, ¿ya? Eso les he dejado una lectura en el,
en el aula virtual, que es la fisiología renal de Gannon, que es del libro de Fisiología Gannon. Entonces les voy a pedir por favor que los revisen, porque de ahí también van a venir preguntas para el examen. Ya, una hora de teoría es muy poco, entonces vamos a complementar con algunas lecturas que voy a dejar ahí en el aula virtual y que las tienen que leer también para el examen. ¿Ya? Entonces, pues recordar eso, ya que el filtrado glomerular es similar al plasma, con excepción que no tiene proteínas. ¿Ya? La presencia de proteínas en la orina, ¿no? Acá nos indica que hay un daño, pues, a nivel del filtrado glomerular, nivel de glomérulo. Ya estábamos acá, entonces el producto resultante se denomina ultrafiltrado. ¿Ya? ¿Y por qué pues va a ser de repente tan selectiva esta membrana que está a nivel del glomérulo, ¿no? Porque va a estar formada, mira, por una capa endotelial, ¿no? Donde van a haber fenestras que van a permitir el paso del plasma, pero no de proteínas, ¿ya? No de proteínas. También no de proteínas, ¿no? Albúmina, hemoglobina no van a pasar, ¿no? Por el tamaño. Va a haber una membrana basal donde va a haber fibras colágenas y glucosaminoglicanos, ¿no? Que también van a impedir el filtrado de estas proteínas, ¿no? La hoja visceral de la cápsula de Bowman también va a estar ahí, ¿no? Con los podocitos y las hendiduras que van a tener la misma función, ¿no? Que sea un ultrafiltrado que carece de proteínas. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos la reabsorción tubular. Eh, es la otra parte que habíamos visto después del filtrado, tenemos la reabsorción tubular, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es un proceso mediante el cual la mayoría de componentes filtrados, ¿no? Va a pasar del túbulo renal hacia los capilares tubulares, ¿no? Van a ser sustancias que van a volver a los capilares, ¿ya? Y van a ser pues ciertas sustancias, no todas las sustancias, ¿no? Y también esta reabsorción va a depender de las necesidades de nuestro organismo, ¿ya? La reabsorción tubular permite que el organismo retenga la mayor parte de sus nutrientes, ¿no? Realizándose todo este proceso en la porción tubular del riñón y en el túbulo colector, ¿ya? Entonces, la cantidad de plasma que se filtra es de 180 litros por día, ya 180 litros por día, y el volumen de orina es 1.5 litros por día. Entonces hacemos una resta, ¿no? Y tenemos que la reabsorción pues está dada por 178.5 litros por día, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a reabsorber? Se va a reabsorber pues, sodio, bicarbonato, glucosa y aminoácidos, ¿ya? Entonces, más o menos es lo que ocurre, ¿no? A nivel de glomérulo va a filtrarse 180 litros y se va a reabsorber a nivel de los túbulos del riñón y del túbulo colector 1,5 litros por día estamos hablando, ¿no? En ese sentido, la reabsorción va a ser 178.5 litros por día. ¿Ya? Entonces, sigamos. La reabsorción tubular dice que se realiza del siguiente modo, o sea, va a ser diferente en cada parte pues, de esa nefrona, en cada parte, en cada uno de los túbulos que va a haber, la reabsorción va a ser diferente, ¿no? En el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber el 65% de agua, ¿sí? El 100% de glucosa en el proximal, miren, en el proximal toda la glucosa tiene que regresar, ¿no? Y los aminoácidos también. Sodio, potasio, cloro y bicarbonato. A este nivel es la reabsorción obligatoria de agua. En el asa de Henle se reabsorbe el 15% de agua, también sodio, potasio, cloro y urea. ¿Ya? En el túbulo contorneado distal se reabsorbe el 10% de agua, sodio, potasio y cloro, ¿no? También bicarbonato. La aldosterona también va a actuar a este nivel, aumentando la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua.
Además, también va a estimular la secreción de potasio. En el túbulo colector se va a reabsorber agua también, pero en menos cantidad, ¿no? Solo 9,3% de agua, disminuyendo de este modo la diuresis y determinando una reabsorción facultativa. En total se reabsorbe 99,3% de lo filtrado y 0,7% forma la orina. Eso es 1,5 litros, ¿no? Por día. La reabsorción tubular se realiza a lo largo del túbulo renal, ¿no? Gracias a células epiteliales ubicados en estas zonas. Otra función del riñoncito va a ser la secreción tubular, ¿no? Acá no van a regresar las sustancias a la sangre, sino las sustancias de la sangre van a ir hacia los túbulos, ¿no? Es un proceso inverso a la reabsorción tubular. Así, mientras que la reabsorción tubular devuelve sustancias del filtrado a la sangre, ¿no? La secreción tubular, las sustancias de la sangre pasan a los capilares peritubulares. ¿Ya? ¿Qué sustancias se secretan? Los iones de hidrógeno, los iones de potasio, los iones de amonio, la creatinina, el ácido úrico y algunos fármacos. ¿Ya? La finalidad que tiene la secreción tubular es eliminar ciertas sustancias de desecho, así como participar en el control del pH de la sangre. Habíamos hablado que ese pH se tiene que mantener entre 7,35 y 7,45 para que de repente sea un valor fácil de recordar, ¿no? Porque en realidad 7,36 a 7,46, pero 7,35 a 7,45 estamos bien. Este valor se mantiene a pesar de que a través de una dieta normal se proporcionan alimentos que producen ácidos en lugar de bases. ¿Ya? O sea, también con esto se intenta mantener el medio interno, el pH en valor normal. ¿Ya? Entonces, un poquito para recapitular, en el glomérulo se va a dar la filtración ¿de qué? De agua y solutos, ¿no? También electrolitos, sodio, potasio, fosfato, calcio, cloro, magnesio, ureagrelina, ácido úrico, glucosa y aminoácidos. ¿Ya? En los túbulos proximales se va a dar la reabsorción y la secreción de agua, electrolitos, glucosa y aminoácidos. En el asa de Henle también se va a dar la reabsorción. Entonces se dan cuenta que el túbulo proximal reabsorbe y secreta. El asa de Henle solo reabsorbe agua y electrolitos. El túbulo distal mantiene el equilibrio ácido-base y también realiza la secreción. ¿De qué? De hidrogeniones y de sodio. El túbulo colector, ¿qué cosa hace? Realiza la concentración de agua, concentra el agua, ¿no? Porque todavía reabsorbe agua, ¿no? Habíamos dicho que tiene una función facultativa, reabsorbe el 9,3% de agua. Ya, entonces hemos visto pues que los riñones tienen pues varias funciones, ¿no? Tienen tareas esenciales, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Más allá de la función de repente general que ustedes conocían, hay que ahorita enfocarnos a que este riñón que nos está, que vamos a estudiar este semestre, pues tiene múltiples funciones, ¿no? Y el daño renal que puede haber agudo o crónico va a dañar estas funciones, ¿ya? Y no solo la función, pues, es la excreción de desechos, ¿ya? Hemos visto que preserva el volumen sanguíneo, interviene en la composición total de agua y sal corporal y también el equilibrio ácido-base, ¿no? Y la garantía de la integridad ósea mediante el calcitriol, ¿no? La formación de eritropoyetina también hemos visto, ¿no? Entonces, entre estas funciones tenemos la regulación de agua y electrolitos. ¿Qué electrolitos? Agua, sal y electrolitos como el sodio, potasio, ¿no?
La ingesta debe ser igual a la producción. Y con esto pues se va a regular también la osmolalidad plasmática, ¿no? La osmolaridad plasmática está en 275 y 290 miliosmoles, ¿ya? Y bueno, si recuerdan la fórmula, pues 2 sodio más glucosa entre 18, ¿no? Más urea también dividida, ¿no? Entonces, esta osmolaridad va a estar, el mantener esta osmolaridad en valores normales, va a intervenir el riñón, ¿no? Entonces, justamente porque si ven la fórmula de osmolaridad o sodio, ¿no? El riñón regula ese sodio, glucosa entre 18, el riñón regula la cantidad de glucosa, más urea entre 5, ¿no? Me parece que es entre 5, ¿no? También regula la cantidad de urea del paciente, ¿no? Entonces, a nivel de la osmolaridad también interviene el riñón, sí, ¿ya? ¿Qué más? Además de excretar cantidades excesivas de diversas sustancias, los riñones responden a los déficits, ¿no? No pueden generar la pérdida de agua o electrolitos, pueden producir al mínimo, ¿no? Preservando así las reservas corporales, ¿ya? Entonces es básicamente eso, pues, lo que hace el riñón, ¿ya? Entonces, eso de ahí, ¿ya? Mantiene la osmolaridad porque justamente, pues, eh, regula, ¿no? Todos los componentes que nos dan ese resultado de 275 a 290 miliosmoles por kilo, ¿no? La fórmula la vamos a ver en la parte práctica también, ¿no? No se olviden, 2 sodio más glucosa entre 18 más urea entre 5, ¿ya? Seguimos. Mm, regulación de la presión arterial sistémica y el volumen del líquido extracelular. Ya, entonces, cuando veamos la parte de ya de enfermedades, o cuando vean pacientes, o cuando veamos los casos clínicos en la parte práctica, vamos a ver que el paciente, ¿no? Habíamos visto también en la parte de historia clínica, que el paciente, pues, hipertenso puede tener daño renal, ¿no? O sea, ya viene un paciente, digamos, en el contexto, viene por COVID y está en diálisis, ¿no? Ahora viene un paciente con COVID y en diálisis, ¿no? ¿Y qué pasó, señor? No, pero el paciente ya es mayor, ¿no? 65 años, ya, ¿qué pasó? No, yo soy hipertenso, doctor. Ahí, entonces puedo estar pensando que este paciente, pues, no, primero fue hipertenso y esa hipertensión ha dañado el riñón, pues y ahora el paciente está en diálisis por una nefropatía hipertensiva, ¿no? Sin embargo, también van a tener otro tipo de paciente, también hipertenso y en diálisis, ¿no? Pero ya también te va a decir, primero yo tuve un problema renal, ¿no? Tuve una glomerulonefritis que me llevó a una falla renal crónica, me llevó a diálisis y después recién yo hice la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial puede estar antes o después de la enfermedad renal crónica, ¿no? Justamente porque este riñón pues regula la presión arterial sistémica, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Mediante el volumen de sangre, ¿no? Con esto controla el gasto cardíaco, ¿no? Y también el riñón pues produce hormonas que regulan la resistencia vascular, habíamos visto como la renina, ¿no? Y todo su ciclo. Ya, entonces el riñón pues regula ese volumen extracelular, ¿no? El plasma sanguíneo. ¿Qué más? ¿Qué más hace nuestro riñoncito? Excreción de desechos metabólicos y sustancias extrañas. Ya, entonces eso ya habíamos dicho, es la función más conocida de repente del riñón, ¿no? ¿Cuáles son esas sustancias de desecho? La urea, el ácido úrico, la creatinina, ¿no? Que viene del músculo, la urobilina, ¿no? Que viene de la hemoglobina, ¿ya? Y los metabolitos de las vías, ¿no? De varias hormonas, ¿no? Los metabolitos de varias hormonas.
Habíamos visto que los riñones pues regulan la producción de glóbulos rojos, ¿no? ¿Cómo? Estimulando la médula ósea, pues, estimulando la médula ósea mediante la eritropoyetina. Ya cuando uno es embrión, la eritropoyetina se va a producir por el hígado, pero en el adulto la fuente principal de eritropoyetina son los riñones. Paciente en falla renal crónica, estadio 3, estadio 4 en hemodiálisis, a este paciente hay que darle suplemento de eritropoyetina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estimula la producción de esta eritropoyetina? La reducción de la presión parcial de oxígeno en las células secretas. ¿Ya? ¿Qué más hace el riñón? Regula el equilibrio ácido-base, ¿no? Mediante el balance, pues, de hidrogeniones y de bicarbonato. Habíamos visto que también participa en el metabolismo óseo mediante la producción de vitamina D y la regulación del equilibrio de calcio y fosfato. La mayor parte de calcio y fosfato del cuerpo se encuentra en los huesos. Los riñones y el tracto gastrointestinal son los principales sitios efectores de equilibrio de calcio y fosfato. ¿Ya? Entonces, un paciente también con falla renal tiene que recibir, pues, suplementos de calcitriol, carbonato de calcio, ¿ya? Gluconeogénesis. Habíamos dicho que la mayor parte de la gluconeogénesis ocurre en el hígado, ¿no? Sin embargo, el riñón también participa, ayuda, principalmente cuando hay ayuno prolongado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro?